Hola, soy Nicole y les voy a hablar acerca de la función lineal f de x igual a x más 3 y profundizaré en el proceso de hallar su derivada. Al derivar esta función con respecto a x, aplicamos las reglas de derivación y encontramos que f' de x es igual a 1, indicando así una pendiente constante de 1 en la gráfica. Visualmente la función x más 3 representa una línea con una inclinación positiva de 1 que corta en el eje y en y igual a 3. En el intervalo menos 5 es menor que x y x es menor que menos 3, la derivada sigue siendo 1, lo que significa básicamente que la función experimenta un cambio constante y uniforme en su inclinación en esa porción específica de la gráfica. Este ejemplo nos ilustra cómo la derivada proporciona información valiosa sobre el comportamiento de la función en distintos puntos. Muchas gracias. Muy buena tarde, vamos a explicar un poco sobre la derivada de la función logarítmica natural. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra función, ¿verdad? Logarítmica y tenemos un punto en x y y. Entonces a partir de estos puntos vamos a sustituir. Entonces decimos que y es igual al logaritmo de base b de x. Sustituimos y, entonces y es equivale a 5, entonces 5 es igual al logaritmo base b en x. Ahora sustituimos x. Entonces 5 es igual al logaritmo de base b en 2. Ahora lo que vamos a hacer es transformar en forma de potencia. Entonces decimos que el logaritmo de base b en 2 es igual a 1 y queda como potencia b1 es igual a 2, ¿sí? Ya que 2 elevado a la 1 es 2. Entonces hoy tenemos nuestra expresión algebraica y a partir de esta vamos a encontrar nuestra derivada. Entonces nos dice que para encontrar la derivada con respecto a la variable x del logaritmo natural de x, esto es equivalente a 1 sobre u, que es el argumento natural, que es x, ¿verdad? Esto lo multiplicamos por la derivada con respecto de x de u, ¿y cuál es el valor de u? Es x. Entonces, esto es igual a 1 sobre x y esto multiplicado por la derivada con respecto a dx de x, que es una función identidad, la función identidad siempre va a ser equivalente a 1. Entonces, nuestra derivada va a ser igual a 1 sobre x. Y también hay que tener muy en cuenta de que todo valor mayor a 0, ¿sí? O sea, x debe ser mayor a 0 para este tipo de derivada logarítmica, perdón. Eso es todo. Muy buena tarde, vamos a explicar un poco las características generales de nuestra gráfica. Como se puede evidenciar, tiene un comportamiento creciente. Además de eso, en nuestro eje horizontal están todos los números reales positivos y pasa nuestra función entre 1 y 0. Además de eso, no tiene intersección con el eje Y. Entonces, esas serían como las características generales de nuestra gráfica. Buenas tardes. Bueno, les explicaré sobre la función logarítmica, que es la función matemática que involucra el logaritmo de la variable del número. Pues como tal es el número exponente al cual se debe elevar la base para obtener, pues digamos, ese resultado. Nosotros partimos desde la función logarítmica que es base de 10, que es longitud de 100 igual 2, porque 10 elevado a la potencial, pues como 2 es igual a 100. La función que se utiliza pues como tal para modelar y analizar el crecimiento exponencial del área. Gracias. El seno es una función trigonométrica fundamental en la matemática que relaciona los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados. En el contexto de la función de seno de x, estamos hablando del valor del seno de un ángulo x en radianes. Para hallar la derivada de seno de x, utilizamos el cálculo diferencial. La derivada del seno se encuentra usando reglas de derivación. La derivada del seno de x es el coseno de x, que se denota como coseno de x o cos de x. En otras palabras, el seno describe cómo varía la coordenada en la circunferencia unitaria. El coseno describe cómo cambia la coordenada x en la misma circunferencia.
La función coseno de x es periódica, ya que significa que se repite cada 2π unidades a lo largo del eje x. En el intervalo de x mayor o igual que -3, pero menor que 2, tendremos una parte de la curva de la función coseno. Si comenzamos en x igual que -3 y avanzamos hasta x igual que 2, solo estaremos representando una porción del patrón completo de la función coseno. En este intervalo veremos una parte de la onda que oscilará entre -1 y 1 y luego se repetirá.